temas de control. Es que quería revisar un poco mi bibliografía, cómo estaba el tema del control, pero yo creo que puede proceder con lo que propuso, lo que me envió como propuesta. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Ok. Bueno, ya hay mayoría. Los del grupo 15, que era con el que vamos a cerrar esta primera fase, por favor. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 15 y nos corresponde exponerles sobre el sistema de gobierno convencional o de asamblea. Los integrantes del grupo son Rosa Figueroa, Lorena Marroquín, Christopher Say, Lilian Ayala, Rodrigo Acevedo, mi persona, Pedro Gudiel, Edgar Abix, Jonathan Escobar y Allen Sicaj. Bueno, antes de entrar a definirles el sistema de gobierno convencional o de asamblea, es necesario saber y conocer en qué consiste el sistema de gobierno como tal. Este es un modelo de organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de la relación que existe entre los distintos poderes. Los sistemas de gobierno son considerados como los modelos en los que un Estado puede estructurarse y organizarse de manera formal. Guatemala tiene un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Esto de conformidad con el artículo 140 de la Constitución Política, que expresa: Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizarle a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Dicho esto, puedo entrar a definirles el sistema de gobierno convencional o de asamblea. Este es el poder político de una nación representado por medio de una convención, asamblea o parlamento. Aunque la asamblea es un organismo que se rige del gobierno, es necesario que ésta elige representantes para el ejercicio y cumplimiento de las tareas asignadas.
El sistema de gobierno convencional o de asamblea consiste en una concentración de poderes, es que tanto el poder legislativo como el ejecutivo se encuentran depositados en un solo cuerpo denominado convención o asamblea. El sistema de gobierno convencional o de asamblea tiene su origen en Inglaterra en el periodo denominado Parlamento Largo, durante los años de 1640 a 1649. Surge en Inglaterra como un gobierno de asamblea que trajo consigo el nacimiento de un constitucionalismo moderno. Este sistema tiene su fundamento doctrinal en las ideas proclamadas en la Revolución Francesa y actualmente es utilizado en el sistema dictatorial de Suiza. Algo importante que cabe mencionar es que en Guatemala no tenemos un sistema de gobierno convencional o de asamblea. Y la diferencia que existe entre uno y otro es que Guatemala tiene un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Esto porque delega el ejercicio de su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, mientras que el sistema de gobierno convencional o de asamblea se basa en una concentración de poderes. Esto quiere decir que existe una absorción de los poderes legislativo y ejecutivo que pasan a ser agrupados en una asamblea. Gracias. Este sistema o régimen de gobierno se fundamenta en la preeminencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno. Tomemos en cuenta que en este régimen de gobierno es el cuerpo legislativo el que tiene la mayor proveniencia y el mayor poder sobre los demás en todo el país. El régimen de asamblea es un caso típico de un régimen democrático, sin embargo causa una gran concentración de poderes. Lo que habíamos explicado en la diapositiva anterior es el poder legislativo en este tipo de gobierno el que tiene la mayor soberanía. ¿Cómo funciona? La asamblea, como un proceso formal o protocolario, delega las tareas que tiene asignadas a unos representantes que forman un comité dependiente de la misma para desarrollar estas funciones. Es conjunto al presidencialismo y parlamentarismo el tercer modo de elegir al ejecutivo. Los gobernantes serán delegados por el cuerpo legislativo y permanecerán a la asamblea. En esta podemos decir que este sistema de gobierno se basa gracias por parte a la democracia pura, ya que los gobernantes son los que tienen el derecho de poder formar las asambleas o formar el conjunto presidencial. En esta encontramos la no institucionalizada y la institucionalizada. Sin regulación previa, en esta podemos tomar en cuenta que esta nace por problemas de guerra, por problemas de un conflicto armado, en donde no hay una organización política en sí en el país. Es en ese caso que se constituye este tipo de asamblea para poder entablar un orden dentro del país. En cambio, la asamblea constituyente institucionalizada es aquella que se encuentra contemplada y regulada por la propia Constitución. En esta ya podemos decir que está fundamentada este sistema de gobierno en nuestro propio ordenamiento jurídico. Las diferencias podemos encontrar en una diferencia entre gobierno democrático y de asamblea. El gobierno democrático, o también podemos decirle como un gobierno democrático puro, consiste en que todos los ciudadanos pueden regir su soberanía en el país mediante la administración del Estado o mediante la administración de decisiones importantes que se adquieren entre ellas. En cambio, con la asamblea, esta no está compuesta por todos los ciudadanos, es elegida y compone en consecuencia solo de representantes. Aquí la población representa su soberanía solo a través del voto. Tenemos un esquema del sistema de gobierno de asamblea. Podemos tener como siempre que el pueblo es el que rige, el cual a través de su soberanía elige un parlamento. Este parlamento crea una asamblea que da la pauta a crear un jefe de Estado para crear así el poder ejecutivo. También tenemos un jefe de gobierno que también emana de la misma asamblea para conformar el gobierno, gabinete magistral. Buenas tardes, licenciado, compañeros presentes. Características del sistema de gobierno. Perdón si no se escucha muy bien.
Una característica fundamental del sistema de gobierno de asamblea es que tanto el sistema de gobierno como el ejecutivo y el legislativo se encuentran depositados en un solo cuerpo denominado convencional o de asamblea. En otras palabras, podemos decir de que el sistema de gobierno convencional o de asamblea es el máximo poder del Estado. Entre otras características están: el poder ejecutivo forma parte de la asamblea. En la asamblea se elige al jefe de gobierno estrictamente en la asamblea. Disculpe, licenciado, es que se está trabando mucho el internet. Tenga pena. No sé si se escucha. Sí, le escuchamos. Bueno, gracias. ¿Me podrías cambiar de diapositiva, por favor? Un ejemplo de sistema de gobierno convencional de asamblea. Un ejemplo claro es el sistema de gobierno convencional o de asamblea de Suiza. ¿En qué consiste? Ese consiste en que los ciudadanos pueden participar directamente en la política. Todos pueden opinar cómo organizar el Estado. Los ciudadanos se reúnen en ciertos puntos para aprobar o negar ciertas leyes o presupuestos del Estado. A continuación les presentaremos un video de cómo es el sistema de gobierno convencional o de asamblea. Gracias. En una democracia directa, los ciudadanos pueden participar directamente en la política. Todos pueden aportar su granito de arena en la decisión de cómo organizar el Estado, los cantones y las comunas. Una de las formas más antiguas de la democracia directa es la denominada Landsgemeinde. Appenzeltrodas Interiores y Clarus son los dos últimos cantones donde los ciudadanos con derecho a voto se reúnen en primavera al aire libre para aprobar las leyes y el presupuesto. Los suizos suelen votar 4 veces al año sobre cuestiones que conciernen a su municipio, cantón o país. Por ejemplo, la construcción de una nueva escuela en el pueblo, el abastecimiento energético del cantón o la revisión del sistema estatal de pensiones. Cada 4 años, los suizos eligen además a los 246 miembros de la Asamblea Federal, compuesta por 2 cámaras con iguales derechos. El Consejo Nacional representa al pueblo y el Consejo de los Estados representa a los cantones. Un sistema que confiere más peso a las regiones menos pobladas del país. El Parlamento se encarga de elaborar las leyes y elegir al gobierno colegiado, que integran 7 miembros de diferentes partidos. Los suizos pueden lanzar un referéndum contra una ley aprobada por el Parlamento. Si en el plazo de 100 días logran reunir un mínimo de 50.000 firmas, la ley se somete al veredicto de las urnas. Mediante la iniciativa popular, los ciudadanos pueden exigir una enmienda constitucional. Para someter la votación necesitan reunir un mínimo de 100.000 firmas en el plazo de 18 meses. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema? La principal ventaja es que los ciudadanos participan directamente en las decisiones. Los suizos votan varias veces al año, no solo para elegir a sus representantes, sino para decidir sobre medidas políticas concretas. La desventaja es que el proceso se alarga y no siempre hay claridad sobre quién tiene la responsabilidad final de las decisiones.
Algunos critican que se autorice votar propuestas que no concuerdan con el derecho constitucional vigente ni con los acuerdos internacionales. Dos recientes votaciones generaron polémica en Suiza y en el extranjero. En noviembre de 2009, casi el 58% de los votantes aprobaron una iniciativa popular para prohibir la construcción de alminares en Suiza, pese a que el gobierno y el parlamento recomendaban votar en contra. Un año después, la iniciativa para expulsar a los extranjeros que delinquen recibió casi un 53% de votos a favor. La prohibición de alminares y la expulsión de extranjeros que delinquen figuran ahora en la Constitución Federal. Corresponde al Parlamento traducirlas en una ley que respete los acuerdos internacionales y el derecho internacional. ¿Es factible? Las opiniones divergen según las posiciones políticas. ¿La democracia suiza funciona bien? ¿Puede haber un sistema más democrático que el suizo, pese a las múltiples opciones de participación que ofrece? Los detractores argumentan que el solo derecho de participación no garantiza una democracia. Critican, por ejemplo, la ausencia de un tribunal constitucional, la falta de transparencia en la financiación de los partidos, así como la baja afluencia a las urnas. Solo 2 de cada 5 ciudadanos ejercen su derecho de voto. Pese a sus deficiencias, la democracia directa de Suiza es única. Suiza es el único país en que la democracia directa ejerce un papel tan crucial en el proceso político y el debate público influye tanto en la agenda de las votaciones. La consecuencia es que las decisiones son imprevisibles, ya que el pueblo tiene la última palabra y no son las élites quienes se ponen de acuerdo. Junto con la neutralidad y el federalismo, la democracia directa forma parte de la identidad nacional. Este singular sistema político contribuye a mantener unido un país multilingüe, pluriconfesional y multicultural. A partir de ello, podemos concluir que, en síntesis, al hablar de un sistema de gobierno convencional o de asamblea, nos referimos a que el poder no está concentrado en un solo organismo del Estado, ya que el poder ejecutivo ha sido absorbido por la asamblea. De la asamblea surge el constitucionalismo moderno, la cual se fundamenta en el cuerpo legislativo, el cual hace titular del poder de una nación al gobierno representado de forma democrática y constitucional, logrando así la separación de lo político y jurídico, que a su vez esto sienta las bases del gobierno. El sistema de gobierno convencional o de asamblea es el régimen que es un caso típico de un régimen democrático. Sin embargo, acusa una gran concentración de poder. A diferencia de la democracia, la asamblea no está compuesta por todos los ciudadanos, sino que es elegida y se compone en consecuencia solo de representantes. También tienen como fundamento doctrinal las ideas proclamadas en la Revolución Francesa y en la preeminencia del Parlamento como la manifestación de la soberanía popular. La asamblea no se rige por sí sola, dicha asamblea debe escoger o delegar a ciertos representantes para que estos puedan cumplir con las tareas asignadas del gobierno. La asamblea no debe rendir cuentas a estos representantes, sino tan solo a la población que representa, es decir, que la población cuenta con ese derecho a estar enterado. Así concluye el grupo número 15 y agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Tengo todavía algunos aquí sin aceptar. Bueno, como les decía, tenemos ahorita una primera parada, una primera revisión rápida
de lo que se ha ido exponiendo. Esto para ir dejando un espacio de preguntas y comentarios de lo que se ha tratado. Bueno, yo he tratado de extraer a partir de lo que han ido presentando. Si me dan un segundito. Un segundito, solo termino de... Creo. Sí. Me voy a admitir y vamos a compartir. Bueno, a partir de lo que ustedes han estado trabajando y exponiendo, vamos a hacerle una rápida revisión para que ustedes igual podamos tener el espacio de dudas, de comentarios, porque es importante que el contenido lo podamos vincular, así como han hecho algunos grupos que igual he felicitado cuando han tomado el contenido y lo han relacionado con ejemplos claros de la realidad. Esto nos permite comprender mucho mejor los conceptos que estamos abordando. Bueno, del grupo 1 tuvimos el origen y evolución del término. Sí, yo aquí tomé un par de ideas que creo que son importantes para recordar y para tenerlo claro. El estado primitivo o antiguo, que son las primeras señales de la formación de una estructura como tal, dice. Pero esto lo ponía el grupo 1. Sin embargo, estos grupos eran realmente sociedades sin estado. Cuando nosotros revisamos, es a partir del siglo XV que aparece el Estado moderno, cuando ya empezamos a hablar de que el concepto realmente ya responde a un Estado. Lo primitivo o antiguo, pues, no eran precisamente estados, y eran sociedades que todavía les hacía falta estructurarse adecuadamente. En la época medieval, ¿sí? Los primeros siglos después del nacimiento de Jesús en nuestra era, porque nuestro tiempo está medido a partir de la era cristiana, los siglos antes del nacimiento de Jesucristo y los siglos después del nacimiento. Hoy estamos en el 2022, significa que hace 2022 años nació Jesucristo. Claro que hay un tema en el tema de tiempo que es discutible. Pero cuando hablamos del tema medieval, estamos hablando de una época en donde aún no había llegado el Renacimiento ni nada de esto. Toda la Edad Antigua está comprendida en los primeros siglos, hasta más o menos el siglo IV, el siglo V. Ya la época medieval empieza y termina más o menos en el siglo XIV. Y en esa época, durante más o menos 10 siglos, 1000 años, el sistema social, porque es al final un sistema social, estaba basado en el feudalismo, con la nobleza y el clero en la clase alta que conformaba la minoría de la población, y los campesinos, artesanos y esclavos en la clase baja que conformaban la mayoría.
era la forma en que la sociedad se organizaba en aquel entonces. Muchas de las cosas fueron cambiando a partir de que mucha gente empezó a liberarse de los que mucho tiempo eran los que tenían el feudo, los señores feudales y la nobleza. Entonces había muchas guerras y la gente que no quería vivir bajo ese yugo porque no había un ordenamiento real, pues entonces muchas veces terminaban creando nuevos territorios y nuevos grupos sociales. A mí me encanta, si ustedes la vieron en un momento, cómo nació el tema de Escocia, en una película que igual fue muy premiada. Pues aparece un guerrero que al final lucha con todo la imposición de los ingleses. Entonces la forma no era la más adecuada, no había respeto de derechos. Incluso en esa película ustedes van a ver cómo los nobles tenían el derecho de la prima nocte, en donde la prima nocte es que el noble tenía el derecho de gozar la primera noche después de que alguien se casaba. O sea, el quitar la virginidad o el gozar la virginidad era un derecho de los nobles. De hecho, aquí en Guatemala, durante toda la época de la colonia, mucho de eso traían también. Y por eso es que somos un país que nace de la mezcla de la sangre, tanto indígena como la sangre española, que al final, pues, creó toda esta variedad y gama que tenemos como país. Entonces, reitero, no era un Estado como tal, pero era un modo y era una forma de manejarse la sociedad. El Estado moderno, pues ya poseía identidad. Esto ya en el siglo XV, en el siglo XVI, estaba organizado, estructurado y era formal. Era reconocido políticamente por esto y el poder estaba centralizado. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hablamos del siglo XV, 1400 y pico más o menos, empiezan a aparecer los estados, no todos. 1473 creo que inicia con Estados Unidos. Aquí en Guatemala, pues, se declara como país en un inicio, aunque no todavía como república, en 1821, pero creo que es con Rafael Carrera, hasta que él declara que Guatemala es una república, entonces ya pasamos a ser parte de los estados únicos e independientes. Y luego, pues ya hablamos de estados contemporáneos, ya a partir del siglo XVII. Ustedes se dan cuenta, la colonia la tuvimos nosotros quizás como un proceso de construcción de Estado, pero realmente la República de Guatemala se convierte en Estado contemporáneo porque ya es de la época después del siglo XVII, y que de hecho se genera en Europa, y a partir de lo que pasa en Europa, pues se va contagiando a todo el mundo, así como pasó en muchos lados en que empezaron a cambiar las monarquías y a votarlas, y en otras pues se adaptaron y empezaron a crear los estados contemporáneos con nuevas formas de manejar el poder. Luego, pues ya vimos un poquito el tema, la institución, cómo evolucionó. Y si nos fijamos entonces, en un principio el tema religioso era el que tenía todo el poder. En el cristianismo durante mucho tiempo, y de hecho, si solo lo vemos, aunque nosotros manejamos nuestro calendario, el calendario gregoriano, como herencia cristiana, nos damos cuenta que la religión ha tenido mucho peso en esto. Incluso se ha impuesto a nivel mundial. Los chinos tienen su calendario, los mayas tienen su calendario, los egipcios tienen sus calendarios, pero ya no se maneja como una cuestión práctica, sino que todos usan el calendario gregoriano. Y esto, pues de alguna manera, es porque también viene el tema político, también nace de un tema religioso. Y en las culturas antiguas, pues, los que tenían realmente el poder eran los que
eran los jefes espirituales. Entonces, al final, el jefe espiritual era también el jefe de gobierno. Y entonces, ahí lo ponía Dios. Ahí no había división de poderes, la ley la hacía el que dirigía, el que tenía el poder, él imponía, él hacía la justicia, él hacía todo. El todopoderoso. El Estado-ciudad es un modelo que los griegos un poco lo proponían, lo propone Platón lo analiza la polis griega en el tema de las obras de la República y el Estado de Platón. El Estado-ciudad pues está formado por una única ciudad que se rige por sí misma. Es una soberanía independiente. Una polis griega era una ciudad-estado. Grecia no era un país unificado en la antigüedad, sino un conjunto de ciudades, estado independientes apenas. Esparta, Corinto, Tebas. De hecho, cuando hablábamos nosotros de lo que había hecho Aristóteles en hacer todo el trabajo de derecho comparado, es que porque tomó a todas estas ciudades y tomó las constituciones de estas ciudades para analizarlas. Cada ciudad tenía su propia legislación. Y ustedes van a ver un poquito cómo funcionaba eso. Hay ahí un par de películas, la famosa esta 300, donde habla de cómo funcionaba la ciudad de Esparta, que era un estado que tenía su propio gobernante, sus propias leyes, sus propios principios, sus propios fines como estado, como ciudad-estado. Entonces, ustedes podían ver la diferenciación. Por ejemplo, Atenas estaba dedicado mucho al tema filosófico, al tema de las ciencias, al tema de la academia, y Esparta estaba más dedicada al tema de la guerra. Y así cada ciudad iba generando su propia especialidad y era el fin, digamos, de ese estado como tal. Aunque la cultura era la misma, cada ciudad tenía su propio gobierno y ejército, ¿verdad? Entonces este modelo, pues obvio, fue desapareciendo. El estado absoluto, que eso es más que todo por el tema de los reyes, ¿sí? En algún momento, pues, lo que les decía no me acuerdo si era Luis XIV o Luis XV, cuando él decía, el Estado soy yo. Y en esa famosa frase se representa el tema del Estado absoluto, en donde todo el poder lo concentraba un rey, y él gobernaba sin rendir cuentas a un parlamentario o a la sociedad en general. Y a partir, luego de que vamos cerrando eso, y digamos aparece la Revolución Francesa, por ejemplo, y empiezan la gran revolución que buscó reivindicar derechos, aunque ya, por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, en Inglaterra se dieron los primeros avances, porque en el tema positivo, el rey Juan fue quien les da la Carta Magna a los ingleses y les otorga derechos. Entonces ese fue el primer documento, y por eso ahora las constituciones les llaman Carta Magna, pero realmente fue una carta que suscribió este rey para otorgar derechos en Inglaterra. Entonces, me imagino en ese entonces, pues después de muchas luchas y todo, todos de alguna manera tienen que empezar a buscar la forma de evitar cualquier situación que lleve a más guerras y a mayores enfrentamientos. La población de Inglaterra, pues logró a partir también de muchas luchas y todo, lograr que el rey les diera esa Carta Magna. Pero luego entonces empiezan a aparecer ya la institucionalidad, ya entonces la institución empieza a dividir el poder, y entonces empieza a aparecer el Estado de Derecho y básicamente lo que conocemos ahora como Estado democrático. Que una cosa es la propuesta, cómo es que se plantea que el poder debe tenerlo el pueblo, y el pueblo debe de ser quien decida todo lo que le va a afectar.
Aunque esto al final, por los modelos en cómo se maneja el poder y cómo se manipula el poder, puede ser que no se dé de esa manera. Entonces así fue evolucionando la institución. Aquí hay una discusión teórica con el tema de Estado y sociedad. La sociedad como aquel concepto recíproco de Estado es un fenómeno reciente y se ha estrechamente relacionado al tratar de esclarecer el significado cabal de sociedad. Se tendrá que tomar en cuenta las realidades históricas del país, ponía el grupo 3. Aquí un poco agregamos nosotros como comunidad viva de hombres, el Estado es tejido de relaciones recíprocas, en la que los hombres aparecen situados en relación con los demás. Entonces, realmente vemos que el Estado es la sociedad, es una organización de la sociedad, solo que empieza a definir y establecer las relaciones y las diferencias y empieza a ubicar a cada grupo y a cada clase de acuerdo a cómo están identificados. Y entonces aparecen los gobernantes y los gobernados. Unos son mayoría, otros son minoría. Los empresarios o si son obreros. Mucho de esto también se dio por el tema de la clase burguesa, que no era la clase gobernante, pero sí la clase económicamente poderosa que empezó a aparecer en algún momento y empezó a pelear también derechos. Porque durante mucho tiempo los que tenían el poder económico eran los nobles. Eran los aristócratas que necesitaban. Sin embargo, en la medida en que empiezan a aparecer primero obreros, comerciantes que empiezan a crecer y empiezan a tener dinero y empieza a quedarse la clase burguesa, pues entonces empiezan a aparecer también parte de la sociedad civil que empieza a luchar para que el poder no sea de algunos y que esos algunos simplemente vivan a expensas del pueblo y se enriquezcan. Por eso es que Platón lo decía mucho en su obra de la República y con esta policidial en donde decía que, por ejemplo, el que fuera gobernante no debía deshacerse de muchas propiedades o provocar enriquecimiento ilícito. Y lo otro, así como cuando el grupo que exponía acerca de la aristocracia, cuando los filósofos griegos de la época, incluso antes de Cristo, planteaban el hecho de que los que gobernaran debían ser los más sabios, debían ser los filósofos, debía ser la gente que tuviera la capacidad, la ciencia, los mejores. En algún momento pues se trató, pero siempre es difícil, empieza toda la gente ya con poder a negociar, a ver cómo el que se queda no es precisamente el mejor y al final la historia de la humanidad y vamos llegando a nuestra época en Guatemala, que igual se va a seguir dando, no es fácil realmente que la democracia funcione como tal. De hecho, Winston Churchill decía que la democracia era demasiado complicada, que era el peor de los sistemas, era manipulable. Los grupos sociales, hablábamos un poquito de grupos sociales, las clases sociales son una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente, sea por su función productiva o social, poder adquisitivo económico, o por la posición dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines. Entonces aquí reiteramos un poco que empezamos a ver, empieza a existir conciencia de clase, entonces los artesanos, así como en la antigua Grecia, se van uniendo los comerciantes, que básicamente eran los primeros grandes grupos en las culturas antiguas, que eran las que empezaban a generar el tema económico, obreros y comerciantes. Y luego pues ya empiezan a aparecer, hoy, si hablamos en los temas económicos y cómo se crean estas clases sociales, vamos a tener que unos pocos tienen un sentido
es accesible porque en algunos casos unos aman la forma en cómo en Estados Unidos fácilmente la gente se hace millonaria y en otros lados pues es un poco más difícil. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en nuestro país hay grupos que hay como conciencia de clase también. O sea, ellos se protegen, ellos se unen. De hecho, nuestra independencia nace a partir de que un grupo quiere proteger sus intereses económicos, ya no quiere tributar a España y entonces dice toda la riqueza y toda la forma de poder de esto tiene que ser para nosotros. Entonces los más ricos se reúnen y generan la famosa independencia y de paso que al principio la iglesia apoyó mucho este proceso porque también tenía sus propias inversiones y su propia riqueza, fincas y muchas propiedades, conventos y todo, que al final en el proceso, cuando llega Justo Rufino Barrios, lo terminan perdiendo porque Justo Rufino Barrios, que era parte de un grupo no criollo, sino que venía de los liberales, dice, pero que eran de los nuevos, digamos, empresarios así, de los pequeños que empiezan a crecer y que quieren también riqueza. Y como algunos ya tenían, entonces él dice, yo también quiero, entonces quitémosle a la iglesia también y nos hacemos ricos también. Entonces muchos de los jefes políticos en el tiempo de Justo Rufino Barrios, pues se hicieron también millonarios y muchas propiedades quitándoselas a la iglesia. Weber revela que la élite social de Guatemala, conformada por la clase dominante, es reducida y constituye solo el 8% de la población. Está integrada en su mayoría por empleadores, siendo reducida la presencia de empleados directivos, destaca la investigación. Ponía esto el grupo, me parece interesante, el 8% de la población, todavía lo veo bastante alto. Creo que es mucho menos el tema de la élite social de nuestro país. Por favor, si hubiera algún comentario, igual pueden levantar la mano y yo puedo. Porque esto también debe de servir para que podamos comentar un poco. Porque también es el reto de esto, que el conocimiento no solo sea que ustedes reciban, sino que podamos también discutir y analizar las cosas. Bueno, también hablábamos de la organización política. Estas formas que puede tomar el Estado o organización territorial del mismo con el fin de regular asuntos públicos de interés general. Es el resultado de los procesos que establecen un orden jurídico vinculante con la convivencia. Este orden jurídico aparece definido, impulsado y garantizado por agencias del poder público, establecido deliberadamente en la comunidad, en lo que al final llamamos Estado. Entonces nos damos cuenta que la organización política es lo que nos permite empezar a organizar territorialmente de tal forma en que lo que está establecido por un grupo pues se pueda realmente lograr. Hay un fin, hay un objetivo de un grupo de la sociedad y entonces esto ya es un interés general, ya es un interés público y entonces nos organizamos políticamente para lograrlo. Y me llamó bastante la atención la conclusión acá de este grupo en cuanto a Estado de Derecho. El Estado es una sociedad en un territorio fijo y que se encuentra sujeta al derecho, o sea, al ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que no puede haber Estado sin derecho ni derecho sin Estado. Porque, ¿qué sería el Estado sin las normas jurídicas que legitimen su existencia? Al igual que sería el derecho sin el Estado, que lo declare obligatorio y lo haga exigible, o sin órganos del Estado que crean y hacen obligatoria la observancia del derecho. El Estado es indispensable para la creación del derecho. Aquí hay una dependencia, bueno, no dependencia, hay una interdependencia, porque una cosa es la dependencia. Hay una interdependencia, es como cuando hablaba Platón de la dualidad cuerpo y alma, no pueden estar separados en esa dualidad, y lo mismo vemos con el tema de Estado y derecho. Entonces no puede existir derecho si no hay un Estado
que lo crea y que lo mantenga y lo imponga, lo exija y lo regule, como tampoco puede existir un Estado si no hay un ordenamiento jurídico para que esto funcione. Algo tiene que definirse, hay que en principio hacer un contrato social, como decía Juan Jacobo Rousseau, donde la sociedad dice nos vamos a organizar y vamos a pactar que vamos a convivir de esta manera y vamos a definir principios y vamos a definir leyes que todos vamos a estar dispuestos a respetar. Bueno, en el grupo 4, pues ya nos compartieron sobre los elementos del Estado. Pues aquí hablamos de población, del territorio, del poder, que son los tres elementos fundamentales para que exista el Estado. Y luego, pues, se complementa con el ordenamiento jurídico, que el fundamental sabemos que tenemos, ustedes lo van a ver mucho en derecho constitucional, el famoso Kelsen, que pone su famosa pirámide en donde lo prioritario está arriba, están las leyes constitucionales, y que es lo fundamental. Y luego va a haber mucho ordinario, secundario, hasta terciario en todo el proceso de legislación, que es parte de un ordenamiento jurídico que debe tener un Estado. Entonces tenemos la población, la ciudadanía, la nacionalidad, cómo se integra esta población, quién es, quién no es parte de la población, quién es guatemalteco, quién no es guatemalteco, y cómo es que algunos igual pueden adquirir la nacionalidad o no la pueden tener. Entonces, bueno, claro que en Guatemala es mucho más fácil, mucho extranjero ha obtenido la nacionalidad y entonces pues se han vuelto. Y esto lo podemos ver nosotros desde la constitución de nuestro Estado, de la República, y ha venido mucho extranjero y poco a poco ha venido pues a crecer y a fortalecerse. Mucho de la gente que es poderosa económicamente en este país pues vino y al final se nacionalizó y bueno, y es parte ahora de esta población que es de nuestro país. La ciudadanía pues ya nos implica el tema de derechos, la nacionalidad la tenemos, claro, ya sea al nacer y que nos registren como personas que somos de este país. En este caso, el RENAP es quien lleva ese registro de los nacimientos, o el nacimiento a la vida jurídica a través de que se asiente también a esta persona individual a través de un proceso jurídico, a través de una nacionalización. Ahora, la ciudadanía la obtenemos hasta los 18 años, a través de que se adquiere obligaciones también y ya somos sujetos también de la ley, ya la ley ya se nos exige. Antes pues hay edades en las cuales todavía nos pueden tener un nivel de consideración, pero ya pasados los 18 años ya no. Entonces, eso es parte de lo que norma el tema de la población en un Estado, como para mantener ese orden que debe de haber en una sociedad. Y el territorio, pues claro, hay toda una organización territorial a partir del tema del territorio del país, aun cuando en Guatemala todavía no se define hasta dónde llegó México, hasta dónde llegó Inglaterra con Belice. Bueno, o si nos retornamos nosotros hasta hace muchos años al inicio de la fundación del país, cuando pues el territorio guatemalteco era mucho más grande, parte del sur de México, Tabasco, Soconusco, Campeche, Quintana Roo, eran de Guatemala y que, bueno, se negociaron quizás mal, ¿no? Y si ustedes voltean a ver a México, Pemex y todos los pozos petroleros están en ese territorio. Bueno, hubiera sido parte de nuestro territorio como Estado, pero alguien lo negoció. Hasta dónde esto fue avalado por el pueblo, digámoslo así, nunca existió un aval, pero antes era diferente cómo se manejaba el tema de nuestro Estado guatemalteco, y entonces pues perdimos mucho territorio que para el vecino, en este caso México, resultó ser el gran beneficio económico
y que le ha hecho tener un recurso realmente invaluable. Nosotros también lo tenemos. De hecho, colindando con México, aquí tenemos los pozos de Rubel Santo, de Shan y muchos lados, que si los procesáramos y todo, y si no los hubiéramos dado explotación sin ganarle mayor cosa, hoy Guatemala tuviera gasolina barata porque pudiéramos haber puesto ya una refinería y tendríamos gasolina nacional. Pero las decisiones también de cómo se han dado esos niveles de explotación en el territorio, pues no nos dejan. Y bueno, el territorio se organiza en departamentos, luego tenemos municipios. El municipio pues tiene un nivel de autonomía, no total, pero tiene un nivel de autonomía y donde puede manejar algunas situaciones y se puede administrar con un cierto nivel de independencia. El departamento no tanto, todavía el departamento es una unidad que pertenece al Ejecutivo y que todavía la administración es desde la parte central. Bueno, y entonces ahí está el poder público y la autoridad. Aquí señalaban los compañeros como parte de sus conclusiones. Los tres conceptos están relacionados en un todo, aunque no son iguales. Territorio, sus funciones y municipios. El territorio es parte fundamental de un Estado. Aquí se me fue, esto debería estar, lo voy a corregir. Representado por las tierras que ejercen su soberanía, teniendo sus límites naturales y ejerciendo su poder sobre sus funciones, tiene como objetivo el control de su espacio dentro de un área específica, hacer funcionar sus recursos naturales para sostener a la población. El municipio es una entidad jurídica democrática que contribuye al Estado siendo centro de la sociedad para su convivencia y desenvolvimiento cultural. Pero va mucho más allá. Hoy por hoy, digamos, en el tema de las leyes de descentralización y de participación ciudadana, se crea todo el sistema de consejos de desarrollo en donde ya se da participación a nivel municipal del sistema de COCODES. Entonces, sí, para los municipios que son grandes hay COCODES de primer nivel y COCODES de segundo nivel. Esto para ir organizando las regiones, entonces ya hay microregiones que de alguna manera van a permitir gestionar su propio desarrollo. Hoy ya es muy conocido, aunque no se ha aplicado quizás bien los temas del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, y de hecho las planificaciones de desarrollo con base al tema territorial. Cada región, cada municipio, y a veces los municipios pueden tener regiones que son diferentes, pues deben gestionar su propio desarrollo. Y eso pues debe de contemplarlo en la organización del territorio el Estado. Claro que este es un proceso que todavía se sigue desarrollando. Quizás somos un Estado en construcción, todavía nos hace falta mucho. Algunos dicen somos un Estado fallido, pero realmente no estamos bien, como que bien consolidados. El problema también está en que cada vez se deteriora más, se debilita más. En las siguientes unidades, ya cuando discutamos el tema del poder y muchas cosas como cómo se administra el poder y los balances, el tema de pesos y contrapesos, que de hecho también van a ver en derecho constitucional, se van a dar cuenta de lo que pasa también en nuestro país, o igual lo vamos a estar discutiendo. Fin del Estado. Solo recordando que aquí, por ejemplo, ¿sí? Objetivo, ponía el grupo aquí, el control de su espacio, si está bien, ¿sí? Licenciada, una pregunta. Recursos naturales para sostener a la población. Dígame. ¿Esta presentación nos la va a compartir o solo? ¿Qué significa o solo? ¿O solo le tomamos captura a las diapositivas? Está bien, se las comparto. Mire, la mayoría Okay, están en las es que yo estaba tomando captura, pero me voy perdiendo porque como las va pasando un poquito rápido. No, está bien. El punto está, yo lo tomé de lo que presentaron los grupos. Quizás no todo es de las presentaciones.
Hay cosas que jalé también de otros lados, solo para complementar un poco. En otros casos resumí un poco sus conclusiones y tomé lo que consideré era relevante para hacer una pequeña recapitulación. Pero igual, si les sirve, se las hago llegar. Se las subiré, sí, se los mando en el grupo de coordinadores. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una preguntita también relacionada con la de la compañera. Para estudiar, estudiamos todos los trabajos que se han presentado, porque, bueno, yo tratando de organizarme para estudiar, estaba pensando estudiar las presentaciones de los grupos, más tomando en cuenta o repasar las clases que usted nos está dando, por ejemplo, hoy, y de hoy en adelante, donde usted está reforzando estos temas. ¿Estará bien así para estudiar para el examen? Realmente sí. Digamos, las presentaciones a veces son bastante, ¿cómo se dice? Solo se puntean algunas cosas. Yo en mis presentaciones tomo un poco algunas ideas más puntuales, las pueden tomar. Y luego, pues, los documentos igual, porque pedí que tuviéramos pequeños resúmenes para poder estudiar. Entonces, yo creo que con eso tenemos suficiente para el segundo parcial. Que de hecho, digamos, la presentación la vamos a valorar en 10 puntos y el segundo parcial en 20 puntos. Entonces estoy viendo si son 20 o 30 preguntas otra vez y cuánto tiempo les pondré. Son 20 de examen y 20 del trabajo. ¿Y los otros 10? 20 de trabajo. Ok. De trabajos en general. Bueno, tenemos, en principio tengo 10 de la exposición que ya les he ido poniendo a los grupos que van pasando. Y bueno, quiero ver si les incluyo algo por los resúmenes que enviaron al principio. No los tengo ordenados porque el correo es un lío eso de tenerlo ordenado. Yo creo que voy a tomar un poquito, incluso en el tablón es un problema porque algunos me ponen entregado, otros no, aparece trabajo y se me vuelve también un desorden cuando es grupal. Quizás vamos a buscar un mecanismo para garantizar saber quiénes entregaron esa parte. Yo voy a revisar el correo siempre para poder tener los resúmenes de los capítulos de Bobbio que hicieron también. Ustedes hicieron conclusiones en los temas estos del tema de Estado, sociedad civil y todo esto que trabajamos con Norberto Bobbio. Entonces también les vamos a dar algún punteo ahí. No sé cuántas clases me quedan. Yo esperaría tener por lo menos unos 5 puntos de actividad grupal. Me gustaría ver si vamos a poder tener el tiempo para trabajarlo en grupo y poder generar en clase una pequeña discusión sobre, precisamente la discusión sobre los temas de la República, o ya terminando un poquito con lo que tenemos que discutir y analizar. Pero todo va a depender mucho del tiempo, si no vamos a hacer algunos ajustes ahí y poder tener la zona completa, porque pues estaba pensando en 20 o quizás pueden ser 25 puntos el tema del parcial. Bueno, continuando con... Por nada. Continuando con el tema, tenemos pues les decía que el tema del territorio y todo esto, que un Estado realmente debería permitirse fortalecido, pues sí, todo Estado, y ustedes van a leer todos los recursos naturales, todo lo que está en el subsuelo, es del Estado y el Estado somos todos. Entonces muchas veces es risible, por ejemplo, el hecho de que creo que es el 1% de ganancias lo que paga el impuesto que tiene, por ejemplo, el petróleo. Y eso es risible. ¿Por qué es risible? Porque realmente el petróleo es nuestro, es de Guatemala. Y se lo damos a una empresa para que solo nos dé un quetzal por cada 100 que gana. No de lo que vende, es de lo que gana. Entonces, es como que yo le digo a alguien, es como si vas a alquilar tu local comercial, sí está bien, ¿cuánto vale? Vale 1,000 quetzales el alquiler, perfecto, dámelo a mí, yo lo voy a alquilar por vos, está bueno, yo te lo doy, te voy a dar el 1%, entonces cada mes te doy 10 quetzales y 990 son míos. O sea, ¿qué tipo de negociación fue esa para que nuestros gobernantes entregaran todo nuestro patrimonio de una manera
tan desventajosa para nuestro Estado. Y eso nos debilita mucho como Estado. México, Pemex, más del 50% tiene participación en el Estado. Los países europeos, ustedes hablaban ahí de Suiza, pueden ver el modelo de Noruega, el gas, el petróleo, todo está en manos del Estado. Entonces, pero aquí nosotros somos pobres porque realmente se lo dejamos a grandes empresas que de hecho son empresas creo que inglesas, norteamericanas, las que están aquí explotando el petróleo, no digamos el tema de la minería, empresas canadienses y demás, que también va por el mismo rumbo. Entonces, toda esta teoría del Estado, de cómo debiéramos de ser, cómo deberíamos estar fortalecidos, cómo nosotros como pueblo, como país, realmente estuvimos de acuerdo que esto fuera así. ¿Y por qué es que se dieron las cosas para que entonces lo que nosotros considerábamos que era nuestra decisión por soberanía, que ese es otro término que vamos a manejar, pues al final no se nos respetó? Rosalinda está levantando la mano. Sí, licenciado. Y bueno, yo me pregunto si eso no hay forma de cambiarlo, o sea, que quedó como algo fijo o se podría cambiar. Se necesita voluntad política y que lo que nos representan y lleguen, por ejemplo, al Congreso o lleguen de presidente realmente hayan recibido un curso de teoría del Estado y de derecho constitucional y que realmente entiendan lo que significa dirigir un país y cómo realmente, y aquí está el fin del Estado, miren, y resalté ahí, bien común. Entonces, no el bien de un grupo, no el bien de unos cuantos, no para que se enriquezcan unos cuantos. Creo que esa parte es la más complicada. Es la más complicada porque al final nuestro sistema, aun cuando decimos que es democrático, demos pueblo, kratos, poder. El poder está en el pueblo, realmente el poder no lo tiene el pueblo. Entonces, habría que tener, digamos, primero el discernimiento, la madurez en la población a la hora de votar, para que realmente se elijan representantes que vayan a un congreso y se enfoquen al bien común, se enfoquen en fortalecer al Estado y se enfoquen realmente en cambiar muchas prácticas que están debilitando siempre a nuestro país, nos viven endeudando y vivimos perdiendo lo poco que tenemos. Ese es el punto. Pero de que se podría, se podría. Me parece utópico en la realidad que tenemos como país. Bueno, el fin del Estado, bueno, en general de cualquier Estado es el bien común. Tomamos esto de la Constitución, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común. Y el artículo dice deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Cómo va a tener paz si tiene hambre? ¿Cómo va a tener usted paz si hay una inseguridad increíble? Pero claro que hay muchos temas que como sociedad debemos de repensar y organizar para ver qué es lo que está pasando. Para mí la educación es algo que debiera de cambiar las cosas. La educación debiera venir y transformar al ser humano para hacerlo consciente y que ustedes, por ejemplo, que son ya el presente de este país, el presente de la universidad, pues van a ser los futuros profesionales que pueden hacer también. Y no porque yo lo diga, sino porque eso es lo que dice, así fue como fue diseñado nuestro Estado, así fue planteado nuestro país y es lo que menos se hace. La vida no se respeta, la libertad no se respeta, la justicia no se respeta, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Pero ese es el fin del Estado, teóricamente, porque pareciera que es letra muerta.
Luego hablábamos de soberanía y de hecho yo le decía al grupo y los ponía a discutir acerca de este tema, la soberanía. La soberanía y su poder está sobre los demás poderes, dicen. Debiera entonces ser el pueblo soberano quien al final defina. Por eso es que a veces la gente dice, vamos a salir a manifestar, vamos a ir todos, pero a veces eso de manifestar no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque usted le puede gritar todo lo que quiera a quien usted considera no está haciendo bien las cosas, pero eso no va a cambiar nada, él no se va a ir. Yo como les dije a la gente en algún momento, Otto Pérez cayó, pero por otros temas, porque al final hubo una suma de fuerzas, no precisamente porque el pueblo haya protestado, ¿no? Igual la gente fue a protestar en contra de Jimmy Morales y no pasó nada. Igual van a protestar contra Yamatei y no va a pasar nada, él va a terminar su periodo y va a correr a esconderse al Parlacén para que no lo detengan. El problema no está en protestar o no protestar, el problema está en cómo nosotros realmente hacemos valer nuestra soberanía. Y nuestra soberanía está representada en el voto. Es la única forma. Y entonces deberíamos ser capaces de usar ese poder que tenemos adecuadamente. Podemos comprender que la soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio, cuya fuerza radica en el pueblo, quien la delega a representantes previamente seleccionados para que ejerzan por ellos decisiones y voluntades. Y subrayo aquí, la fuerza radica en el pueblo, quien la delega a representantes. Le estamos delegando a ellos. No sé, quizás habría que hacer una reforma constitucional que nos permita incluso hacer algún tipo de consulta y saber de que establecer mínimos para poder tener acceso a eso y generar cambios. Y que si alguna autoridad no está haciendo las cosas como deben de ser, poder cambiarlo y tener ese derecho. Miren ustedes, dice 4 veces al año acude a votar los suizos. Alguien va a decir, eso es caro, aquí el Tribunal Supremo Electoral le va a decir que eso vale millones, pero ese es el costo de la democracia. En la medida en que el Estado esté bien formado, en la medida en que todo el sistema funcione, el sistema económico y el sistema impositivo, así como se hablaba del hecho, digamos, de cuánto contribuye cosas como el oro, el níquel y muchas otras cosas que se producen aquí en Guatemala o el petróleo. Si esto nos diera si por lo menos dieran algo más, nuestro Estado llegaría a percibir unos 200,000 millones de ingresos al año. Y apenas logramos cerca de 80,000 y queremos un presupuesto arriba de 100,000, entonces nos tenemos que endeudar cada año por 20,000, pagamos 10 y nos endeudamos con 20. Cada vez seguimos abriendo más el hoyo de la deuda. Entonces, habría que la gente incluso pensar, porque yo no sé, a veces la lógica que manejan los que están ahí y están en el poder, no entienden que al final, si hay más dinero, hay más inversión. Y si, digamos, están robando, y me voy a reír de esto, pero no se dan cuenta que aún robando pueden tener derecho a acceder a más recursos para robar, si lo vemos desde el lado muy negativo. Entonces, y no que se pelean con lo poco que dejan, cuando hay mucho que unos pocos están llevando. Entonces, ellos toman aparentemente el Parlamento, que es donde están representado el pueblo soberano de nuestro país, van a tomar decisiones y voluntades, porque nosotros les dijimos que ellos nos representan y ellos tienen nuestra voluntad. Complicado esto de la soberanía. La soberanía cuenta con ciertas características que la hacen ser lo que es. Sin estas es poco probable que se trate de soberanía en su amplio entendimiento. Entre las principales características que describen a la soberanía es que es única, absoluta, perpetua, indivisible
inalienable e imprescriptibles, como los derechos. Nunca prescriben, no tienen fecha de caducidad, no, son inalienables, ¿sí? No puedo decir yo irrenunciable, incluso voy a renunciar a mi soberanía. No, es absoluta, es perpetua, es para toda la vida, ya está formado el Estado, ya está su soberanía. Y lo que discutimos, uno, el límite interno, que es la capacidad que tiene el Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, ¿sí? Y pareciera que no somos soberanos. ¿Sí? Algunos hablaban aquí con los temas estos, que no sé si hoy me dé tiempo de llegar hasta ese tema, pero el tema de la oligarquía, el tema de lo que era antes aristocracia. Pareciera que tenemos una democracia, pero no, lo que tenemos es una oligarquía. Hay un grupo quien define, que no son precisamente los mejores ni los más inteligentes para ver el rumbo del país, simplemente son los más poderosos económicamente y que mantienen su poder y su capacidad de decidir cómo debe funcionar nuestro país. Entonces, internamente no somos soberanos. Y luego, a nivel externo, tampoco tenemos la capacidad de ser soberanos. No podemos decirle a Estados Unidos, miren, nosotros no lo vamos a apoyar en esa su lucha contra Rusia, porque al parecer es Biden el que está peleando contra Rusia. La guerra Ucrania-Rusia no es tanto una guerra entre dos países, sino que es una lucha más allá. Pero nosotros no tenemos la soberanía ni la capacidad de decirle no. Y vamos a apoyar a Rusia, tampoco podemos. O sea, deberíamos de ser nosotros realmente independientes. Pero es difícil. ¿Y por qué? Por temas económicos macro, globales, en donde dependemos que nos compren lo poco que nos dejan exportar, porque también los tratados de libre comercio, de libre, y lo subrayo, no siempre son lo que parecen. Y le traen más beneficios porque nos amontonan de más. No tenemos nosotros una gran empresa guatemalteca que, bueno, ustedes pueden ver el puente, creo que sí es de guatemaltecos, pero vende más McDonald's, y McDonald's no es nuestro. Es solo darle plata a las grandes corporaciones estadounidenses. Sí. Y nosotros pensamos que eso es una comida de lujo, cuando en Estados Unidos es una comida chatarra que solo los pobres tienen acceso. Es nuestra realidad de país. Entonces, soberanía alimentaria, soberanía en el tema político, soberanía en tantas cosas. Hay que discutir el tema de soberanía. Pero hay que hacerlo una realidad y para eso hay que construir muchas cosas que hacen falta en este país. Entramos a las formas de Estado. Sí. Bueno, aquí es algo digamos, teórico, cajonero, porque es cómo se organiza el Estado, ya sea en el tema territorial. Expresa un concepto de derecho constitucional que hace referencia a las diversas formas de organización o modelos que los estados pueden adoptar sobre la base de la relación o articulación que pretenden establecer en sus tres elementos constitutivos: el territorio, la población y el poder. ¿Cómo manejar esas tres cosas? Entonces, fundamentalmente hay dos formas, que es el tema unitario y el tema compuesto. El tema compuesto, pues, es el que pues tiene otras formas también de organización. Entonces aquí vemos la forma de organizarnos. Y bueno, veíamos el Estado unitario, ¿sí? Un solo centro de autoridad, el poder concentrado en la capital, extiende poder en todo su territorio. Los departamentos, municipios, aldeas, cantones no tienen autonomía total, ¿sí? Los municipios tienen una autonomía relativa, y todos los demás dependen del poder central. Se clasifica en centralizado y descentralizado. En nuestro país tenemos cosas que sí se han descentralizado, pero hay descentralización administrativa, no todo es totalmente descentralizado. Muchas veces las decisiones que se han tomado en la administración pública es la desconcentración, pero no precisamente la descentralización real. Entonces,
Cosas como, por ejemplo, el impuesto del IUSI, que es algo que ahora las municipalidades quedó que ellas puedan recabarlo, puedan cobrarlo, pues eso les permite a ellos entonces decidir sobre ese impuesto. Pero hay muchas cosas que ellos esperan. Todo lo recoge el Estado, el mismo, la SAT y todo es una sola institucionalidad y luego viene y les entrega a cada uno lo que les corresponde. Y mucho de la forma en que funciona toda la administración pública depende de cómo funciona la unidad centralizada. Entonces, si Finanzas no tiene dinero, entonces igual se retarda. Tal vez usted está en una municipalidad o usted está a nivel departamental queriendo implementar un proyecto y pensaba que iba a iniciar en febrero, pero si no le situaron fondos, no puede hacerlo. Depende del momento que diga, sí, ahora sí hay fondos. Hay prioridades en el Estado y dice que mucho del presupuesto del Estado es para funcionamiento. Eso significa que mucho se va en salarios. Entonces, lo primero que hay que pagar son los salarios, porque a la gente, toda la estructura administrativa pública se va a poner en problema si no les pagan. Entonces, incluso el mismo Estado, el mismo Ejecutivo, el mismo Ministerio de Finanzas o todos los que manejan el erario público van a ver incluso si se endeudan más, pero de que van a tener al fin de mes el pago para la gente lo van a tener. Ahora, entonces, si usted espera que el proyecto que usted haya priorizado, si usted apoya la gestión en algún nivel del Estado, eso no va a llegar hasta que realmente ellos tengan el dinero o que lo hayan recolectado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que ellos han buscado, pero es porque lo necesitan. El tema del ISR se cierra a finales de marzo, pero las planillas del IVA y todo eso se presentan en la primera quincena de enero, aun cuando eso ya no beneficia mucho, pero es porque necesitan que el Estado tenga recursos, porque hay parte del aguinaldo que muchas veces se paga en diciembre y la ley dice mitad en diciembre y mitad en enero. Entonces ellos van viendo ahí el impuesto, qué sé yo, sobre vehículos, cosas se paga medio año, pero ¿por qué? Necesitan fondos también porque hay que pagar el tema del bono 14. Hay situaciones ahí que va viendo la propia administración pública para ver cómo funcionan, pero al final dependemos de una centralización. Somos un Estado unitario y realmente la descentralización ha sido muy poca, realmente muy poca. Y lo que han dicho muchos, que es realmente solo una desconcentración. Luego tenemos los estados compuestos, que esos son modelos que vemos en otros países, no precisamente en el nuestro. ¿Sí? Por definición se entiende a esta forma de estado como aquella en la que aparecen unidos de una u otra manera dos o más estados, sea por vínculos de política nacional o internacional. Sí. Entonces aquí tenemos dos opciones para empezar. El Estado federal se contempla como una asociación de estados en la cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero conservan su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter administrativo o político. Y aquí pues veíamos nosotros los ejemplos que tienen también sus particularidades y sus características. Un gran ejemplo es Estados Unidos, que tiene pues 50 estados. Y entonces se van a dar cuenta que hay pequeños parlamentos, pequeños congresos estatales que generan legislación para sus estados. Ustedes en las películas van a ver que, por ejemplo, hay cuerpos de policía que son de tal estado. Y ellos no pueden, ellos toda vez pasa la frontera del estado, ya no pueden detener a la persona, se fue al otro estado, a menos que venga una policía federal o que venga, qué sé yo, el FBI, o algo que tenga injerencia a nivel nacional. Entonces hay unidades que son más generales. Entonces, hay cosas que para algunos funcionan bien así, para otras cosas no. Por ejemplo, en algunos estados han autorizado, qué sé yo, el aborto, otros no.
Hay estados que han autorizado el matrimonio con personas del mismo género y hay otros estados que no. Entonces, digamos, hay un nivel de autonomía que ellos se manejan. Pero, por ejemplo, hay una sola Corte Suprema de Justicia que es la que maneja todo la Unión Americana. Luego tenemos las confederaciones de estados que han existido, se han formado principalmente con objetivos de defensa en periodos de guerra o de amenaza de guerra contra los países confederados. Un poco la idea de crear una Unión Europea o de crear, en algún momento lo que se fue creando después de la Segunda Guerra Mundial, crear la OTAN y esas cosas, que eran brazos políticos de Estados Unidos, por ejemplo. O lo que en algún momento se esperaba aquí de la integración centroamericana, hacer una confederación de estados para poder luchar juntos. Y que quizás sería interesante, ya no solo en temas de guerra, sino que en temas económicos, en temas políticos, sería interesante, seríamos una unidad mucho más fuerte. Por ejemplo, la Unión Europea, aún toda junta, no compite aún económicamente con Estados Unidos. Estados Unidos, en términos generales, tiene una economía, un Producto Interno Bruto que está alrededor de los 20 billones de dólares. En términos de ellos son 20 trillones, pero en términos de matemática real son 20 billones para los que saben matemática. China es la segunda economía más grande del mundo, que tiene alrededor de 14 billones de movimiento. Si están interesados en saber de Rusia, no es fuerte. Tiene menos de 2 billones de tamaño. Toda la Unión Europea está alrededor de 9 billones, creo yo, de tamaño. Entonces, si lo vemos así, cuando ya vemos a los países solos en la Unión Europea, pueden parecer débiles económicamente, pero ya la Unión Europea, todos juntos, ya los hace diferentes. De hecho, les ha ayudado mucho el tener una sola moneda, el euro, el manejar políticas económicas de esa manera. En temas políticos también se han unido, tienen un parlamento europeo que les permite también tomar decisiones para toda la Unión. Cosa que debería fortalecerse aquí. Tenemos un parlamento centroamericano que no se ha fortalecido, que realmente podría ser una gran oportunidad para lograr una integración que nos pudiera ayudar a construir esta unidad para poder luchar en el mundo global y con todos los temas políticos y económicos mundiales. Luego tenemos ahí un par de cosas que quizás solo las leo así rápido, que tocó también el grupo, no son muy determinantes. La unión real pertenece exclusivamente a la historia, dice. Eso ya no existe. También la unión personal, por cierto, que haya en desuso también, permitió a varios de ellos compartir un jefe de Estado común y mantener sus gobiernos independientes. Y sui generis significa de su género, es una locución latina, expresión que se usa para denotar que la cosa a la que se aplique es de género, especie muy singular o excepcional. Esto solo es una característica, no es una cuestión de conformación. Entonces, lo que sí era relevante en los estados compuestos es y regreso así rápidamente, el Estado federado y las confederaciones de Estado, que son lo que realmente puede llevar a hacer algo diferente. Bueno, como igual sigo revisando un poquito los trabajos integrando, hasta aquí me quedé. Vamos a continuar en la próxima clase y vamos a seguir hablando. Les digo, solo hasta la presentación del grupo 15 entra en el segundo parcial. Aun cuando empecemos nosotros con presentaciones, el próximo lunes yo haré todavía quizás una media hora, 40 minutos de recapitulación y quizás avancemos con otro par de grupos. Entonces, por favor, estar listos para el próximo lunes. Disculpe, licenciada, una pregunta. ¿El segundo parcial va a ser a base de las presentaciones o a base del libro? No, va a ser a base de los resúmenes. De los resúmenes de las presentaciones. Así es. Gracias, Lic.
Licenciado, yo tengo una duda. ¿Usted nos podría compartir los documentos de los grupos, digamos, en un solo documento? Eso no se le dificultará mucho. Pues voy a revisar, le digo, ahorita estoy integrando mi carpeta, integré las presentaciones, ahorita voy a integrar los resúmenes, igual los voy a revisar porque me van a servir para elaborar el parcial. Entonces, sí, podríamos ver si, lo que pasa es como son formatos diferentes, quizás si lo podemos, si todos me lo mandan en Word, o vamos a ver cómo hacemos, pero tal vez lo vamos a integrar en un solo documento. Tal vez vamos a ver que los coordinadores centralicemos en alguien y que todos lo envíen en formato Word para que se pueda integrar, porque si es en formato de PDF, no es posible unirlo, a menos que alguien tenga licencia de PDF para poder integrarlo. Por lo demás, no podríamos hacerlo. Entonces, le voy a solicitar a los coordinadores que reenvíen sus resúmenes en formato Word, y no sé, quiero pedirle a alguien, no sé quién podría ser un voluntario ahí para que pueda integrarlo en un solo archivo. Y que ya todo integrado, los 15 resúmenes, los podamos convertir en un PDF que luego regresaría a todos en un solo documento. Perfecto, está bien. Gracias, Aldo. Licenciado, Bueno, diga. una pregunta. Entonces, el examen va a ser directamente de los resúmenes. Así es, ahí voy a sacar preguntas. De las diapositivas o de las presentaciones, perdón, de esas no, solo de los resúmenes. Como las presentaciones son más resumidas, pero claro, las presentaciones a veces nos denotan cosas importantes, siempre échele una mirada, no está de más. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Los veo